esta ocasión vamos a analizar un circuito resistivo inductivo capacitivo, RLC, en una configuración en serie. El circuito está conformado por una resistencia de 330 ohms, un inductor de 10 milihenrios, un capacitor de 10 microfaradios y está conectado a una fuente de tensión senoidal de 24 volts RMS a 1 kHz. Como primer paso, tenemos que calcular las reactancias capacitiva e inductiva. ¿Qué es la reactancia? La reactancia no es más que la oposición al paso de la corriente alterna que presenta tanto un capacitor como un inductor. En este caso, estas reactancias dependen directamente tanto del valor del capacitor y del inductor como de la frecuencia con la que se está alimentando el circuito. La reactancia capacitiva se calcula como el inverso de la frecuencia angular multiplicada por el valor del capacitor, lo que nos da una reactancia capacitiva de 15.9 ohms. La reactancia inductiva es la frecuencia angular multiplicada por el inductor, dando una reactancia inductiva de 62.8 ohms. Como paso número 2, debemos de calcular la impedancia del circuito, que es la oposición total al flujo de corriente alterna que va a presentar el circuito considerando la resistencia, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Esta la calculamos como la raíz cuadrada de la resistencia elevada al cuadrado más la diferencia de la reactancia inductiva al cuadrado menos la reactancia capacitiva al cuadrado. ¿Cómo vamos a considerar esta diferencia? Va a haber ocasiones en las que la reactancia capacitiva sea mayor. Entonces, la diferencia será xc cuadrada menos xl al cuadrado. Metiendo todo esto a la calculadora, nos queda una impedancia de 335.5 ohms. Esto ya nos permite, como tercer punto, calcular la corriente del circuito por medio de la ley de Ohm, lo que nos queda una corriente RMS que va a circular en serie a través de los tres elementos, dada por 24 volts RMS entre la impedancia del circuito, dando una corriente de 71.5 miliamperes. Como cuarto paso, vamos a calcular la caída de voltaje en cada uno de los elementos. Esto por medio de la ley de Ohm, dado que ya conocemos la corriente que circula por el circuito. El voltaje en la resistencia es de 23.6 volts, el voltaje en el inductor de 4.49 volts y el voltaje en el capacitor de 1.13 volts. Si observamos los tres valores de las caídas de tensión en cada elemento, no podemos sumarlas de manera aritmética como lo hacíamos en los circuitos puramente resistivos, aplicando en este caso la ley de Kirchhoff. ¿Por qué? Porque están actuando los elementos con respecto al tiempo y en función de la frecuencia. Si nosotros sumamos, estaríamos rebasando los 24 volts de la fuente total. Por lo tanto, ¿cómo vamos a determinar el voltaje o comprobar que estos tres voltajes son correctos? Como quinto punto, vamos a demostrarlo de manera fasorial. Para esto, el diagrama fasorial nos va a quedar como la raíz cuadrada del voltaje en la resistencia al cuadrado más la diferencia del voltaje en el inductor al cuadrado menos el voltaje del capacitor al cuadrado. Y ahora sí, nosotros al sumar y hacer los cuadrados con la raíz, obtenemos el voltaje de la fuente de 24 volts. Aquí tenemos el esquema que representa este diagrama fasorial. Si observamos, en el eje de las Y vamos a tener lo que es el voltaje tanto en el capacitor como en el inductor. El inductor siempre se representa en voltaje en el eje positivo y el capacitor en el eje negativo. Esto está dado en función de que
El voltaje en el capacitor viene de una reactancia capacitiva que es inversamente proporcional a la frecuencia y al capacitor. Pero para poder determinar el voltaje total, tenemos que hacer la diferencia del voltaje del inductor menos el voltaje del capacitor, lo que es una suma de fuerzas en Y. Para esto, representamos ahora el voltaje en la resistencia en el eje de las X y obtenemos un triángulo rectángulo que a partir del teorema de Pitágoras nos quedaría la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, que es el voltaje RMS. Y tenemos que nuestro voltaje tiene un ángulo de desfasamiento, que es lo que nosotros debemos de considerar para saber cuánto se está desfasando con respecto a la entrada.